Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo del módulo 1 de nuestro diplomado de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. Y nos corresponde pues continuar con este enfoque respecto a algunos aspectos teóricos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro diplomado. En nuestro módulo 1, como repetimos, se trata de lineamientos teóricos para la inversión pública, y dentro de eso, fíjese, así como en la primera clase hemos desarrollado el concepto de valor público, acá hay un documento también que es muy importante y que en realidad muy pocos lo tomamos en cuenta. Se trata de un documento que es actualizado todos los años y corregido incluso en el mismo año, corregido las tendencias básicamente, o los pronósticos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un documento en realidad que debería ser el documento que no podría faltar pues a ningún formulador o evaluador de proyectos de inversión pública, porque como nosotros sabemos perfectamente, los proyectos de inversión pública se formulan tomando en cuenta que estos deben estar articulados tanto a las competencias de cada institución, competencias territoriales, como también a los lineamientos de política transversal de todos los sectores. De tal manera que el proyecto de inversión pública forma parte de todo un conjunto nacional. Ese es el verdadero mérito de la articulación, de que el proyecto no aparezca como un esfuerzo aislado solo, sino que se suma a todo un esfuerzo nacional. Entonces, en esa misma dirección, pues tenemos que saber a dónde efectivamente se orienta todo, cuál es el norte, cuál es la imagen objetivo, hacia dónde se van a orientar todos los esfuerzos de la gestión pública. Entonces, el documento que sirve de guía y orientación para todos los esfuerzos es este documento denominado Marco Macroeconómico Multianual, que se elabora para 2 años y se va actualizando todos los años. Por ejemplo, este documento se elaboró en 2015, se elaboró en abril del 2015 y se corrigió en octubre del mismo 2015 o agosto del 2015. Entonces es un documento pues que es elaborado en realidad con mucho cuidado. Además es sometido al enjuiciamiento y al análisis por otras entidades como el Banco Central de Reserva, los investigadores, institutos, bueno, la academia en general. Todos tienen este documento para poder interpretar, hacer sus observaciones, críticas, en fin. Muy bien, entonces este marco macroeconómico multianual, fíjese, resulta pues un documento que para un formulador o un evaluador de proyectos debería ser un documento de amplio dominio. O sea, este es otro documento más que formaría parte de la cultura, digamos, científica o técnica que debe tener un formulador de proyectos de inversión pública. Cuando hablamos de contexto macroeconómico, hablamos de lo macroeconómico, nos referimos pues a la economía en su conjunto. Y la economía en su conjunto, su desempeño de la economía en su conjunto se mide básicamente a través de 3 indicadores: cómo andan los precios, cómo anda el nivel de producción del país y cómo anda el nivel del empleo. O sea, digamos, una mirada a lo macroeconómico es mirar estos 3 aspectos. Entonces, en este documento obviamente están contenidos esos 3 aspectos. ¿Bien? Entonces, como ustedes tienen en los materiales de este diplomado el documento mismo, este marco macroeconómico multianual 2016-2018, que es el último, entonces yo les voy a invocar que ustedes lean pues detenidamente este documento, leanlo lo más minuciosa y detenidamente, porque ustedes son gente que se están formando, se están capacitando para formular y evaluar proyectos de inversión pública. Entonces, un arma poderosa para un formulador y evaluador de proyectos es conocer este marco macroeconómico multianual, y más que nada pues lograr interpretarlo, lograr comprenderlo en realidad, ¿no? Yo aquí les voy a hacer una exposición solamente de algunos aspectos que yo, digamos, entiendo que son
los aspectos más saltantes, los más importantes de este documento, pero imagínense todo lo que hay en este documento. En este documento hay muchas cosas más que ustedes en su lectura podrían encontrar y igualmente hacer sus propios resúmenes, de tal manera que el documento en sí, como ustedes lo tienen a su disposición, pues tienen la oportunidad de leerlo detenidamente. Yo voy a hacerles una explicación de algunos aspectos que considero son los más saltantes en este documento denominado Marco Macroeconómico Multianual. En principio, lineamientos de política económica. La política económica es los grandes lineamientos de desenvolvimiento de la economía. Entonces, acá en este marco macroeconómico multianual se fijan tres grandes políticas. Dice, 1, apuntalar el crecimiento potencial de la economía a mediano plazo a través de ganancias en productividad. O sea, ¿qué nos está indicando este documento? Que debemos centrar toda nuestra atención a través del esfuerzo del sector público, lograr que la productividad en el país mejore. Porque el crecimiento solamente puede ser apuntalado en la medida que ganemos más en productividad. Y la productividad pasa, por ejemplo, por un mayor desarrollo del capital humano, desarrollo de capacidades en los seres humanos. Entonces, y obviamente tienen los otros factores, pero por ahí como que va un poco más el esfuerzo, de tal manera que hay que entender que la necesidad de crecimiento en nuestro país requiere ponerle atención a esto de la productividad. La política económica, el primer lineamiento de política económica nos dice que debemos apuntalar el crecimiento que viene teniendo el país mediante una serie de esfuerzos que nos permitan ir ganando en productividad. Ahí los proyectos de inversión pública juegan un papel importante, porque los proyectos de inversión pública orientados a educación, a salud, pues obviamente que están apuntando hacia mejorar la productividad. Segundo lineamiento de política es lograr una mayor inclusión social, o sea, reducción de pobreza, disminución de la inequidad, igualdad de oportunidades, mayor presencia del Estado en las zonas rurales. Bueno, fíjese, esa presencia del Estado en las zonas rurales obviamente es en gran parte también mediante la ejecución de proyectos de inversión pública. Entonces, el proyecto de inversión pública, fíjese, tanto en el primer lineamiento como en el segundo lineamiento está jugando un papel importante. O sea, en definitiva, los proyectos de inversión pública constituyen un elemento fundamental en la política económica del país. Y el tercer lineamiento, que es el crecimiento con estabilidad. Bueno, eso sí se refiere más a una decisión ya de nivel gubernamental, que si bien es cierto se debe impulsar el crecimiento, pero no se debe poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, o sea, mantener una disciplina fiscal. Ahí tenemos entonces el primer aspecto que encontramos en este documento Marco Macroeconómico Multianual. Entonces, ahí se puede desarrollar muchas cosas más, que ya lo podemos seguramente tratar en circunstancias futuras. Segundo punto, ¿qué es lo que se diseña para el desempeño fiscal? Que acá aparece como un título, declaración de política fiscal. Dice, brindar mayor predictibilidad y estabilidad al gasto público. Quiere decir entonces que el gasto público pues debe ser planificado, ¿cierto? No debemos hacer un gasto desordenado, sino un gasto en orden, y además que este gasto sea un gasto de calidad, de tal manera que nosotros no pongamos en riesgo el desempeño macroeconómico del país. Dice, mantener un ratio de deuda pública inferior al de los países de la misma calificación crediticia, o sea, nosotros no sobreendeudarnos, o sea, la deuda pública debe mantenerse dentro de lo que ya, digamos, venimos transitando en estos últimos años. No se propone acá un mayor endeudamiento, tratar de forzar el crecimiento, sino coherente con el primer planteamiento. Igualmente acá se plantea esto respecto a la deuda pública. Fortalecer la gestión de activos y pasivos públicos. Todos los organismos públicos gestionan pues activos y pasivos, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que eso deben ponerle una atención especial todos los organismos del sector público.
tanto que todos hacen uso de deuda o todos tienen activos que gestionar, tienen fondos que les transfieren, entonces hay que gestionarlos de tal manera que puedan incluso aprovechar circunstancias de tipo de cambio o de tasas de interés. O sea, a eso se refiere la gestión de los activos y los pasivos. Activos son todos los recursos que disponen los organismos públicos y los pasivos son los compromisos de deuda que tengan. Igualmente nos dice acá que hay que dice un proceso de modulación del gasto público de acuerdo a las medidas excepcionales en el marco de la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Pues digamos que hacer que el gasto público sea más transparente, ¿no es cierto? Que los organismos públicos están obligados en realidad a informar detalladamente de todo su manejo fiscal. Aumentar los ingresos fiscales permanentes ampliando la base tributaria. Aquí se refiere, fíjese, porque ingresos fiscales permanentes. Aumentar los ingresos fiscales permanentes. ¿Por qué? Porque los ingresos fiscales que son coyunturales, como por ejemplo el impuesto que pagan la explotación minera, ustedes ven que es pues temporal, no son permanentes. Entonces acá lo que se está fijando es que los ingresos fiscales deben aumentarse, pero ampliando la base tributaria principalmente a aquellas actividades que son permanentes. Bueno, eso implica tener una diversificación del aparato productivo del país, pero en tu caso fiscalmente estamos viendo acá que se está poniendo un interés especial en aumentar los ingresos fiscales permanentes, ampliando la base tributaria. Ampliar la base tributaria significa incorporar a más gente que pague impuestos. Ya hemos visto que el pago de impuestos es parte también de la creación de valor público, la generación de valor público. Mejorar la calidad del gasto público a través del presupuesto por resultados. Bueno, aquí ya está claro, ¿no? El presupuesto tiene que ser evaluado y medido a través de indicadores de resultados. No hay otra forma. Eso es también parte de lo que es una política fiscal, digamos. Potenciar la capacidad de absorción y eficiencia del sector público para el uso adecuado de los recursos públicos. Hay que potenciar las capacidades de absorción y eficiencia del sector público. Bueno, nosotros, los formuladores y evaluadores de proyectos públicos, pues tenemos que ver con el desempeño público. Entonces, también tenemos que potenciarnos, tenemos que desarrollar mayores capacidades y desde nuestra óptica privada o desde la óptica pública, pues todos empujar el carro en esta misma dirección. Ese es el rol que cumple este documento marco macroeconómico multianual. Lineamientos de política tributaria. Dice medidas tributarias que coadyuven en la reactivación económica. Aquí se refiere, por ejemplo, a algunas exoneraciones tributarias, incentivos tributarios, para que se pueda impulsar la reactivación económica. Nuestra economía ha venido teniendo un periodo de crecimiento importante, pero basado principalmente en la exportación de materias primas y principalmente minerales, aprovechando los altos precios de estos productos en el mercado mundial. Pero eso no es siempre, pues ahora ya estamos ante una circunstancia donde eso ha cambiado negativamente, entonces necesitamos tomar medidas tributarias que contribuyan a la reactivación económica, como hay varias medidas que se han dado, y hay que nosotros como formuladores conocer eso. Por ejemplo, para el caso de Procompite, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay proyectos de inversión público-privado que pueden ir orientados a aprovechar esas exoneraciones o esos incentivos tributarios que hay, o la inversión en ciudades de altura, por ejemplo, también. Dice, el impuesto a la renta se debe procurar combatir la elusión y alcanzar mayor neutralidad y equidad. O sea, bueno, aquí digamos que el impuesto a la renta básicamente lo que hay es una elusión tributaria, o sea que no se contribuye como debiera ser. Entonces acá pues se van a tomar medidas para fortalecer esa base tributaria y actuando con mayor neutralidad y equidad, o sea, digamos que el Estado actúe en igualdad para todos, porque acá si no al chico sí lo persiguen, en cambio al grande no. Bueno, aquí como un lineamiento de política tributaria pues está que debe ser neutral y equitativo. Entonces nosotros también tenemos que contribuir a eso. Fortalecer la gestión de activos y pasivos públicos y contemplar los riesgos fiscales subyacentes, que eso ya les comenté en el caso anterior, ¿no es cierto? Donde hay que hacer una mejor gestión de los activos y pasivos públicos,
y contemplar los riesgos fiscales subyacentes, o sea, los riesgos de desaprovechar oportunidades o también los riesgos de aprovechar pues oportunidades. Se puede los organismos del sector público igualmente ganar eficiencia utilizando diferenciales de tipo de cambio, tasas de interés. O sea, eso debiera ser en realidad una parte importante para llevar a cabo una buena política tributaria. En el IGB, y en hacer una revisión de toda la legislación al respecto para identificar vacíos y de esa manera hacer más claras las normas y que no dificulten su aplicación, de tal manera que se incremente también la recaudación por IGB. Hay muchas cosas seguramente por hacer. En el impuesto selectivo al consumo, bueno, eso sí, pues es un impuesto a la externalidad negativa prácticamente que genera el consumo de ciertos productos. Entonces ahí eso sí se mantiene pues el impuesto selectivo. En el ámbito municipal, bueno, hay que optimizar el impuesto predial, el impuesto al alcabal, el impuesto al patrimonio, o sea, estos impuestos que manejan los municipios. En realidad acá hay un descuido también de los municipios y la propia población, digamos, que no toma conciencia de que el impuesto predial tiene que pagarse, ¿no? Por el mismo hecho de que debemos entender el concepto de valor público. Algunas proyecciones de la economía peruana que se dan en este documento. Un primer punto es el crecimiento de la economía peruana. Fíjese que en el marco macroeconómico multianual 2016-2018, en el que se elaboró en abril, se estableció un crecimiento de 4.2 para el 2015. Y luego fue corregido y se planteó que el crecimiento solamente podía llegar a un 3%. Y que eso se explicaba principalmente por una caída en la inversión privada, cuando la inversión privada ha caído, pues, ¿cierto? En el Perú, digamos, ya no se invierte, o sea, los privados ya no están invirtiendo como antes, ha habido una disminución de la inversión. Entonces, por eso es que en el marco macroeconómico multianual se reajusta esta proyección y se considera para el 2015 un crecimiento solamente de 3%. Y eso más o menos, pues con algunos incrementos no muy grandes, se proyecta para hasta el 2018. Como hay una caída en la inversión privada, el sector público va a suplir esa retirada del capital privado. Eso es lo que se propone en el marco macroeconómico multianual. Entonces, para eso se va a aplicar una política fiscal moderadamente expansiva. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que se va a gastar más en el sector público, ¿ve? El Estado va a gastar más, que se va a generar un déficit, ¿ve? Entonces, después de muchos años vamos a trabajar en déficit. Nosotros hemos estado trabajando en superávit, o sea, nuestros gastos han sido menores que los ingresos. Ahora vamos a incurrir en gastos mayores que los ingresos. ¿Por qué? Porque hemos tenido ahorro de los años anteriores. Esto es lo que se llama las políticas contracíclicas, ¿no? O sea, cuando el ciclo está en expansión, pues se ahorra. Y cuando el ciclo está en depresión, entonces esos ahorros se utilizan para incrementar el gasto público y obviamente generar un déficit en ese año, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir como consecuencia de lo primero. Como consecuencia de lo de acá, vamos a tener que hacer esto. El Estado va a gastar más. Entonces, ¿ve? Ese Estado tiene que ser un gasto de mayor calidad. ¿A quién le corresponde que ese gasto sea de mejor calidad? Pues a los formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública. La sostenibilidad del crecimiento. El crecimiento tiene que ser sostenido. Entonces, ¿para eso qué se debe hacer? Promover y facilitar la inversión privada. Y la inversión privada no solamente nacional, sino la inversión privada local. Allá hay, por ejemplo, en el caso de el PROCOMPITE, donde hay proyectos cofinanciados entre el sector público y el sector privado, y hay que trabajar esos proyectos, en donde inversionistas privados locales podrían tener acceso a cofinanciamiento de fondos municipales cuando presenten proyectos realmente importantes que promuevan la inversión privada local. Y entonces eso ayuda a la sostenibilidad del crecimiento. Igualmente, trabajar todo lo que es aumento de la productividad y competitividad del país. En estos casos, productividad y competitividad, pues solamente se va a lograr a través de la educación, inversión en educación, inversión en salud. Digamos, es la parte más importante. Entonces, por ahí la inversión pública también, pues los proyectos que se hagan para estos sectores debieran hacerse proyectos que apunten a mejorar la productividad y la competitividad. Ya hemos hablado de los proyectos subsidio. O sea, los proyectos subsidio ya debemos irlo pues dejando de lado. Hay que hacer ahora
que la inversión pública se ejecute tomando en cuenta estos lineamientos de política nacional. Política fiscal moderadamente expansiva que soporte el crecimiento para el año 2016, el 17 y el 18. En el presupuesto que se van a priorizar el sector educación, infraestructura y la diversificación productiva. Entonces, ¿la inversión pública tiene que ver con esto? Sí, obviamente. La inversión pública desarrollará pues proyectos de infraestructura que podrían estimular la inversión privada. Desarrollar proyectos en educación para mejorar la competitividad y la productividad del capital humano. Y igualmente, la inversión pública puede incentivar la diversificación productiva, no depender únicamente de una actividad como en este caso la exportación. Muy bien. El Ministerio de Economía y Finanzas hace varios años que viene aplicando estas políticas contracíclicas que ya les comenté antes, ¿no es cierto? Entonces, en este momento estamos en un ciclo de depresión. Entonces la política contracíclica consiste en un comportamiento expansivo del gasto público, o sea, aumentar el gasto público ahora tomando en cuenta los ahorros generados en los años anteriores donde teníamos superávit. Entonces eso es lo que se va a hacer ahora. Hay que tener en cuenta entonces que ahora estamos gastando en el sector público, vamos a gastar más, pero estamos tomando los ahorros. Entonces, con mayor razón, los formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública deberían tomar en cuenta que estos deben ser cada vez más exigentes en cuanto a la verdadera calidad, ¿no? La calidad de los proyectos de inversión pública y de la generación del impacto que estos puedan provocar. Muy bien, el presupuesto de salud público este año crecerá, para el 2016 se propone un crecimiento en el 6.6%, llegando a una suma de 138.491 millones de soles. Entonces, ya pues la plata está allí, ahora la cosa es cómo gastarlo eficientemente. Déficit fiscal del 2%. Se está proyectando un déficit fiscal del 2%, mucho mayor al déficit de 0.4% proyectado anteriormente. O sea, se había proyectado un déficit fiscal de 0.4%, pero en corregido que se hizo al marco macroeconómico, se planteó que no, que en realidad el déficit iba a ser mucho mayor, llegando a un 2%. Esto para impulsar la economía, ya les dije, dentro de la política contracíclica. Por otro lado, el MEF estima que la inversión pública crecerá en 9.3%, contrariamente a una caída que se tuvo en el año pasado, en el 2014. 2014, una caída, entonces ahora se está pronosticando, se está proyectando un crecimiento del 9.3%. También se plantea, entre otras estimaciones, que la inflación va a ser más alta de lo que se había previsto. La inflación se había previsto en 2% y ahora se está estimando que puede llegar a un 2.7%. Esto también afecta a los proyectos de inversión pública, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presupuestamos el proyecto lo hacemos con los precios del mercado, y los precios del mercado están expuestos a una inflación que no es uniforme, obviamente, ¿no? Los materiales de construcción, por ejemplo, crecen mucho más que esto que es un promedio. Entonces hay que tomar en cuenta también eso para el caso de la formulación de proyectos. Muy bien, ¿cuál es el contexto internacional al que nos enfrentamos? Bueno, pues ahorita ya en el marco macroeconómico multianual anterior, por ejemplo, el contexto internacional se entendía como una etapa de una ligera recuperación. Ahora no, fíjese, el contexto internacional está caracterizado por 4 aspectos fundamentales. Primero, una caída de las exportaciones. ¿Como consecuencia de qué? Como una consecuencia de una serie de problemas que hay en el mercado internacional, la bajada de los precios, entonces ya pues de los minerales principalmente, entonces hay en general una caída de las exportaciones. Nosotros somos un país exportador, por lo tanto esa caída de las exportaciones nos afecta. Nosotros vamos a tener también un descenso de nuestras exportaciones. Desaceleración de la economía china, ya es ampliamente conocido. China pues ha desacelerado su economía, entonces China ya no va a tener el mismo régimen de demanda de insumos, por lo tanto eso va a afectar a toda la economía mundial. Ustedes saben la capacidad de locomotora que tiene la economía china. Por otro lado, el contexto internacional los enfrenta a un posible retiro del estímulo de la Fed, o sea, la Reserva Federal, bueno, pues es el Banco Central de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces ellos
aplican una serie de estímulos para que, digamos, la economía mundial pueda mantenerse más o menos estable. Se supone que esos estímulos, como por ejemplo la compra de bonos del tesoro, entonces eso pues va a cambiar. O sea, la Reserva Federal norteamericana no va a hacer uso de estos estímulos, por lo tanto nos vamos a enfrentar posiblemente a una subida de las tasas de interés, lo cual hace que los capitales huyan de estos países en busca de mayores rentabilidad en los mercados norteamericanos, y entonces eso también nos va a afectar a nosotros, porque la inversión pública que necesita, la inversión privada que necesitamos venga a nuestro país por este retiro de los estímulos de la Reserva Federal, pues va a hacer que se vuelvan más rentables muchos activos financieros en el mercado norteamericano, que serán atractivos para la inversión privada. Subida del tipo de cambio, que ya está claro, ¿no? El tipo de cambio está subiendo y eso nos afecta internamente porque nosotros importamos materias primas. Nos afecta a los proyectos, claro, porque los proyectos usan insumos importados. Entonces tenemos que estar al tanto de esto. Si no, pues imagínense, estamos, digamos, ciegos frente a una circunstancia como esta, que debe ser parte de la cultura básica de todo formulador y evaluador de proyectos de inversión pública. La economía local. La inversión minera caerá en 7%. Se refiere al 2015, ¿ve? Y se ubicará en torno a unos 8.000 millones. O sea, la inversión minera va a caer, ha caído el 2015, entonces eso, aun cuando va a haber una ligera recuperación, por ejemplo acá nos dice que va a haber estos 8.000 millones que va de todas maneras a ocurrir en la inversión minera. Se refiere básicamente a proyectos como el de las Bambas, que se van a invertir 1.700 millones, y estos proyectos jalan a otros proyectos, a otras inversiones, a otras actividades que nosotros debemos estar muy atentos, los formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública. Igualmente la ampliación de Cerro Verde, con una inversión de 1.300 millones, la ampliación de Toquepala con una inversión de 350 millones. Estas son inversiones parciales de montos mayores, pero lo que va a ocurrir en el 2016 son estos montos, ¿ve? La ampliación de Toromocho en un 5% del total, que son 1.320 millones, ¿vale? Entonces, la inversión minera en general va a caer un 7%. Aún así, va a llegar a unos 8.000 millones de soles. Eso explicado por esto de acá y otros proyectos mineros. Aquí en el proyecto, en el marco macroeconómico multianual se resalta la importancia del proyecto Las Bambas, ¿eh? Es un proyecto muy importante en realidad, porque equivale a varias veces otros proyectos. El del Toromocho, que nosotros conocemos acá, el proyecto Las Bambas equivale a 2.3 veces, o 1.4 veces, perdón, Toromocho, y 2.3 veces la de Atampacay. O sea, es un proyecto grande. Entonces, digamos que la economía peruana en este momento está dependiendo importantemente de la ejecución de este proyecto de Las Bambas. Las exportaciones. Para el 2015, el déficit comercial debe estar alrededor de los 2.302 millones de dólares. Es el más alto desde 1999. Entonces, ahí estamos pues en una situación crítica, ¿no? Nuestro déficit comercial, o sea, el déficit entre exportación e importaciones, pues es el más alto de todos los años, los últimos 15 años, digamos, ¿eh? Las exportaciones registrarán una caída del 10%, la mayor contracción en los últimos 6 años. Recordemos que acá nos recuerda en el mismo marco macroeconómico multianual que la balanza comercial incorpora tanto los precios como la cantidad exportada. Bueno, nosotros estamos exportando menos y a menos precios. Ahí vamos a tener también problemas con el canon, ¿eh? O sea, el canon minero, que es el impuesto que paga la explotación minera. Hay menos actividad minera, menos impuesto, por lo tanto menos canon. Así que con mucha mayor razón la exigencia de estudios de preinversión de alta calidad se hacen pues más urgentes actualmente, ¿no? Las exportaciones peruanas no tradicionales también caerán. O sea, se refiere a textil, agroindustria, también va a caer en un 2.5% por la menor demanda externa. En realidad la situación pues es
bastante difícil en el contexto mundial. Estos elementos, que son algunos nomás de los que, de mi punto de vista, considero que son los más importantes de este marco macroeconómico multianual. Imagínense, todos ustedes deben hacer una lectura de este documento, una lectura muy minuciosa, buscando sacarle el máximo provecho. Ahí hay cosas que ustedes tal vez algunos no lo puedan interpretar correctamente, lo estaremos discutiendo en las mecanismos que que en el diplomado se van a fijar a través del aula virtual. Entonces ahí vamos seguramente a volver a retomar estos temas y estaremos conversando con ustedes. Espero que ustedes, al leer este documento, hagan su propio comentario y sus propias interpretaciones, pero véanlo este documento como un documento que forma parte de la cultura básica de todo formulador y evaluador de proyectos de inversión pública. Imagínense un formulador o un evaluador de proyectos de inversión pública que no conozca estos lineamientos de política económica, de política fiscal, estas proyecciones que se hacen sobre el comportamiento de los indicadores macroeconómicos más importantes, o sobre la importancia que adquieren ciertos proyectos, o hacia dónde debe orientarse el esfuerzo del sector público, y cuáles son las condiciones en las cuales se está realizando actualmente el esfuerzo público por mantener el crecimiento. Digamos que en este periodo 2016-2018 hay un esfuerzo especial, en particular del sector público, para poder contrarrestar la caída del crecimiento provocado por las circunstancias de la economía mundial. Imagínense, con esto yo lo que quiero es colocarles a ustedes pues en una circunstancia donde un formulador y evaluador de proyectos no es un profesional cualquiera, es un profesional que dispone de una cultura de proyectos pues sumamente frondosa para poder ser un buen formulador y un buen evaluador de proyectos. Entonces, pues aquí con esto termino la segunda clase de este módulo, esperando ya luego compartir con ustedes los comentarios, los desarrollos de esto, pero aquí estamos nosotros alimentándonos pues de la teoría que necesitamos para ver esta problemática de los proyectos de inversión pública. Muy bien, muchas gracias y ya los dejo para que continúen la lectura del documento.